Me comunican a un hombre que se me escapaba, Carlos Álvarez, el cual ha sido incluso campeón de España de 5.000 en esta categoría. Y Gerardo Casas también, otro campeón de España en la categoría, a la distancia de 3.000, así que atentos porque aquí hay mucho nivel. De momento, Dorsal 66, Josep Benquer. Mucho nivel, vaya ritmo que está disponible en el primer metro, de momento. Pelotón estirado, desde luego esta carrera no está fija para nada. Fijaros cómo se ha estirado rápidamente el pelotón. Venga, chavales, ahí, corriendo fuerte. Vamos. Vamos ya, vamos ya. Parecía fortísimo al paso por la primera vuelta. Mamá, me siento. Mamá. ¿Qué? ¿Quieres sentarte aquí delante de mí? También el sitio. Vale, siéntate ahí. Vale. No, siéntate ahí. Benquer sigue tirado, Dorsal 66, seguido de destaca por el Dorsal 58, Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, un campeón de España de 5.000 metros. Y Dorsal 68, también sigue muy de cerca Gerardo Casas. Campeón de España de 5.000 metros. Una milla. Sí, pero es 400. Yo también pensaba que 400 metros cada vuelta. 4 y 3. La milla es 1600. Y la milla marina son 1800. Y la terrestre son 1600. A los dos seguidores, dos campeones de España, Carlos Álvarez y Gerardo Casas, les estaba desencajando de esa salida, de ese ritmo frenético en esa primera vuelta. Van a pasar por la tercera, 1.200 metros, por lo tanto 400 metros para el final. Los atletas del Estadio Gijón encabezando la prueba. Benquer parece que se descuelga en ese cuarteto. Vamos Carlos, vamos chavales, 261 en segunda posición. Bueno, vaya ataque, vaya carrera. Ahí están los atletas del Fumeru pasando bajo el arco de meta, última vuelta para todos ellos, fuerte. Vamos ya. Va, yo sé.
Y bueno, vaya ritmo que trae, vaya cambio espectacular. Hugo García con gran superioridad. 2:58 Carlos Álvarez y Gerardo Casas que van a completar el podio, seguido muy de cerca por el 2:61 Martín Aceves. Y vaya final. Hugo